Cuando la noticia de la demanda presentada por Michael Lichin contra República Dominicana llegó a los oídos del público, muchos líderes políticos y figuras públicas desestimaron la posibilidad de que la demanda prosperara. Alegaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación que, según ellos, debilitaban la posición del demandante. Sin embargo, más de 5 años después, la realidad revela una trama legal y económica más compleja de lo imaginado. Conozcamos los eventos que llevaron a la condena financiera de más de 2.000 millones de pesos a favor de la JUN. Desde las declaraciones iniciales de políticos hasta las revelaciones de documentos y testimonios, así como las presuntas irregularidades en la contratación, se convirtieron en un pasivo ambiental y económico para el país. El director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo comparte su perspectiva sobre la situación. En sus declaraciones señala la falta de voluntad política por parte del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Además, expone cómo la ausencia de citaciones durante 10 audiencias condujo a la declaración de inadmisibilidad y levantó los impedimentos para la titularidad de los terrenos en cuestión. Uno se pregunta si a veces perdiendo se gana. Las irregularidades en la adquisición de los títulos por parte de la JUN también salen a la luz pública. A pesar de los indicios de adquisiciones fraudulentas, ninguna acción legal se emprendió contra esa empresa ni contra individuos involucrados. Las posibles consecuencias financieras de estas acciones se estiman en alrededor de 3.000 millones de pesos, sumiendo al país en un desafío económico adicional, como si no tuviéramos suficiente. Marcelo G. Cohen, el árbitro que emitió una opinión disidente en el laudo final, arroja luz sobre las inconsistencias y falta de transparencia en la presentación de Lichin como inversor. Cuestiona además la calidad del inversionista, la veracidad de la información sobre la nacionalidad del demandante y la falta de pruebas sólidas sobre el origen de los fondos utilizados en las inversiones. La trama se complica aún más con la revelación de posibles irregularidades en los contratos y la falta de claridad en la procedencia de los fondos. El árbitro destaca la falta de pruebas también sobre gestiones previas y las diferencias en los precios registrados en documentos legales, sugiriendo posibles fraudes fiscales. Cuando se recibió la noticia de que el empresario Lichin estaba presentando una demanda contra República Dominicana ante una corte internacional, varios políticos y personalidades públicas afirmaron que la demanda no procedería debido a las presuntas irregularidades en dicha contratación. Sin embargo, más de 5 años después, la realidad resultó diferente. Una de las ventajas que tenemos en esta época de la modernidad es que don Google y don Yahoo nos lo guarda todo. En ese momento, cuando mucha gente dijo eso, yo advertí y dije, y así lo recogió para suerte mía la prensa nacional, y lo hice a nombre de, que en ese momento yo era el vocero municipal del actual partido de gobierno del PRM, y por la autorización de mi partido, yo lo denuncié y dijo, si no hay procesos penales por la falsificación de un decreto presidencial, de 2 actas de sesiones del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, y de un contrato de una entidad del Estado como es el CEA, si no hay consecuencias penales, el Estado dominicano va a ser condenado. Aunque diversas autoridades de la época hicieron públicos indicios de que los títulos en posesión de la JUN posiblemente fueron adquiridos de manera fraudulenta, sorprendentemente ningún individuo, ni siquiera la propia empresa infractora, enfrentó acciones legales por dicho caso. Las repercusiones financieras de esta situación se estiman sobre los 3.000 millones de pesos. Lamentablemente el CEA no tuvo voluntad política de hacer un hecho que para mí es de mucha responsabilidad y condición de nacional de una magistrada de revisión inmobiliaria. En un año, entre el 18 y el 19, se celebraron 10 audiencias y en ninguna de las 10 el CEA citó ni a la JUN, ni a Nayelo Enterprise, ni a ninguna de las personas involucradas en el proceso. Entonces la juez lo declaró inadmisible por falta de interés del CEA y entonces se levantaron los impedimentos que existían de la titularidad de esos terrenos.
Las presuntas irregularidades en relación a este caso quedaron patentes. Incluso, uno de los 3 miembros del tribunal emitió un voto disidente que revela con contundencia la presencia del humo de la corrupción que ha envuelto a Duquesa. La percepción que yo tengo es que en la República Dominicana tenemos un gran consorcio político-empresarial que maneja el Estado dominicano, y esos consorcios no se traicionan a sí mismos. Las únicas víctimas somos los pobres dominicanos, los que pagamos impuestos. Marcelo Cohen fue el árbitro que emitió un voto disidente en el laudo final, discrepando con la mayoría en puntos claves. Critica la falta de establecimiento claro de la calidad de inversionista y la ligereza en la confirmación de inversiones directas. Además, censura la desviación de las reglas de interpretación de tratados y la evaluación de la seguridad nacional, subrayando la necesidad de un análisis más riguroso. En el documento, Cohen se hace la pregunta de si se ha realizado una inversión jamaiquina en República Dominicana, en la cual establece una inconsistencia en la nacionalidad, ya que de acuerdo con Lichín se presentó inicialmente como canadiense ante las autoridades dominicanas. Sin embargo, la afirmación de su nacionalidad jamaiquina surge más tarde, generando dudas sobre la consistencia y veracidad de la información presentada. El arbitraje del tribunal argumenta que aunque el demandante aparece como representante en documentos, esto no establece necesariamente su control real sobre las inversiones y cuestiona la interpretación de la mayoría que considera esta representación como prueba de titularidad. Además, asegura que hay información engañosa y falta de transparencia, ya que alegadamente Lichín informó a las autoridades dominicanas que estaba invirtiendo en nombre de estados soberanos y fondos de pensiones importantes, lo que podría interpretarse como desinformación. Destaca que la presentación de como alto funcionario gubernamental de Jamaica, más que como un inversor, plantea preguntas sobre la buena fe en las relaciones internacionales. En el texto, Cohen pone en duda la supuesta reunión entre el empresario canadiense o jamaiquino, su hijo y el inversor dominicano José Asilis El Mudesi con el presidente Danilo Medina. No se confirma de manera concluyente y alega que incluso si la reunión ocurrió, se argumenta que la presencia del demandante no prueba titularidad de las inversiones. El árbitro disidente detalla la falta de pruebas sólidas sobre el origen de los fondos utilizados en las inversiones, especialmente en la adquisición de cuotas sociales y terrenos, y las diferencias de precio entre documentos legales, sugiriendo posibles irregularidades y fraudes fiscales. En detalle, no hay pruebas que respalden la afirmación de Lichín, autodenominado inversor indirecto, sobre gestiones previas ante Lutión y Kingman del Sur. Estas supuestas gestiones buscaban que las empresas intercedieran ante Nayelo y Wilkinson, dueñas de la JUN y del terreno, en relación con la inversión alegada. Destaca también las ventas de junio de 2013, donde José Antonio López Díaz y Darleni Indira López Polanco vendieron porcentajes de la JUN a Nayelo y Wilkinson. El acta de la asamblea de la JUN firmada por Luis José Asilis El Mudesi representa a Wilkinson y Nayelo. Ese día, López Díaz también vendió el terreno a Nayelo y Wilkinson. El árbitro establece que ese día Lichín afirma que se convirtió en propietario indirecto del 90% de la JUN y del terreno a través de Lutión e Kingman. La prueba de pago de dicho terreno es un recibo de pago firmado por López Díaz en noviembre de 2016, más de 3 años después de la venta, por $2.500.000. La inscripción formal de la venta del inmueble se realizó en diciembre de 2016, también más de 3 años después del contrato de venta. En este mismo tenor, Cohen agrega que la mayoría cometió 3 errores claves al evaluar la prueba de que Michael Lichín realizó la inversión en la JUN y en el terreno. Se centra en el alcance del laudo parcial,
la interpretación del tratado y la valoración de la prueba. Aunque el laudo final afirma que el vínculo entre Lichín y la inversión se confirmó en el laudo parcial, se destaca que este último no abordó la cuestión de fondo y dejó su resolución pendiente para la etapa actual del proceso, aspecto que el laudo final no trató de manera adecuada. Además, agregó que la mayoría utiliza la representación de Nagelo por Michael Lichín como prueba, sin considerar que representación no implica titularidad ni control, destacando que Luis José Asilis El Múdici representa tanto a Wilkinson como a Nagelo en documentos relevantes, o sea, que sería juez y parte, por lo que cuestiona la falta de claridad sobre la procedencia de los fondos para la adquisición, ya que ninguna transferencia se hizo a nombre de Lichín ni de las sociedades que éste supuestamente controla. Yo creo que hubo una componente y pago de deudas entre políticos y empresarios. El profesor Cohen critica la afirmación de Lichín sobre transferencias desde Barbados y Canadá, ya que los documentos carecen de certificación oficial y no hay evidencia pública contemporánea que respalde su titularidad sobre las sociedades AIC y Portland, destacando que el laudo final no examina estos documentos, a pesar de su importancia. En el documento, el árbitro resalta la deficiencia de la prueba de las transferencias para el pago de las cuotas sociales o del terreno, ya que no hay documentación bancaria que respalde claramente la dirección de las transferencias. A pesar de esto, el laudo final argumenta que no es necesario que Lichín establezca específicamente el origen de los fondos, basándose en la discreción del tribunal para apreciar el vínculo entre este y la inversión, ya sea directo o indirecto. En el mismo documento, Cohen detalla que las inversiones, independientemente de su origen, presentan irregularidades tanto en la transferencia de cuotas sociales de la JUN como en la adquisición del terreno. Una de estas irregularidades es la disparidad en el precio de compra, registrado en el acuerdo de compra de acciones y en el acuerdo marco. A pesar de que el laudo final cataloga estas discrepancias como menores y considera plausible la explicación proporcionada por Lichín, no ofrece detalles adicionales al respecto. El laudo final también destaca la falta de acción pronta por parte de la autoridad fiscal, o sea, del Estado Dominicano en la persona de Impuestos Internos, y argumenta que la prueba presentada por República Dominicana sobre el impago de impuestos no demuestra la existencia de una actividad ilícita. En el documento, Cohen destaca que tanto el acuerdo marco y el contrato de venta del terreno como el contrato de venta de cuotas sociales fueron elaborados el mismo día, pero con precios distintos y ante dos notarios diferentes. Esta discrepancia representa nada más y nada menos que $7 millones. En su opinión disidente, el profesor Marcelo G. Cohen plantea varios argumentos críticos respecto a la presunta violación de las obligaciones del tratado. Destaca la relación contractual entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la JUN bajo el derecho dominicano y señala que la controversia no se originó con la adquisición de cuotas sociales por parte de Nagelo y Wilkinson, sino con denuncias de incumplimiento de contrato en julio 2013 y la rescisión del contrato en 2013 también. Subraya además la cuestión fundamental de las tarifas pagadas por los municipios, indicando que la JUN aceptó inicialmente las tarifas propuestas para ganar la licitación, pero luego solicitó su revisión, generando tensiones y medidas unilaterales como el aumento de las tarifas. Duquesa se vio, en un momento dado estaba en manos del ayuntamiento, porque cuando los japoneses le entregaron al ayuntamiento el distrito fue en la gestión de Fello Suberví y eso lo gestionaba el ayuntamiento. Se pasó a un privado, pero la verdad, en la experiencia que tuve, en los tiempos que tuve en el ayuntamiento del distrito, lo que aportaban los ayuntamientos para gestionar Duquesa nunca daba. No daba. Cohen también destaca que el laudo final no examina adecuadamente el comportamiento de la JUN
después del segundo acuerdo transaccional de mayo 2017 y critica la falta de análisis sobre el contenido del plazo de 30 días dado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a la JUN en julio 2017. Además, cuestiona la afirmación de la mayoría sobre una expropiación progresiva indirecta, argumentando que la decisión carece de fundamentos sólidos y que el análisis de la mayoría sobre la violación de la obligación de un trato justo y equitativo y la cláusula paraguas es insatisfactorio. El profesor Marcelo Gicohen presenta argumentos disidentes, además, en relación con la decisión mayoritaria sobre la falta de afectación a la seguridad nacional. Destaca la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en el vertedero de Duquesa en julio 2017, señalando que la seguridad nacional incluye la salud de la población y el medio ambiente. Disiente con la interpretación de la mayoría de los otros miembros sobre el alcance nacional y la afirmación de que la situación no afectaba a toda la nación, ya que considera que la capital de la República Dominicana, donde se encuentra el vertedero, alberga a más del 40% de la población total del país. Además, critica la importancia otorgada por la mayoría del tribunal a la falta de declaración de un estado de emergencia, argumentando que hay otras formas de abordar situaciones relacionadas con la seguridad nacional. Expone que la mayoría realiza un análisis desequilibrado de la buena o mala fe de las partes y cuestiona el análisis psicológico realizado sobre el accionar del Estado. En última instancia, sugiere que el laudo final carece de equilibrio en su evaluación de la inversión y las acciones del Estado y que podría perjudicar la percepción de la práctica de los tribunales de inversión en un momento en que la transparencia y la protección del medio ambiente son temas prioritarios a nivel internacional. Cuando un empresario realiza acuerdos y garantiza unidad de políticos, cuando un sector empresarial paga campañas a congresistas, paga campañas a alcaldes o a regidores, esos son los que mandan. El que paga, manda. Y si parte de ese empresariado pagó para que alguien llegue a posiciones públicas, en esas posiciones públicas no se puede actuar contra el que te pagó la campaña, el que te llevó al poder, el que te facilitó acuerdos. Entonces yo digo que es una componente política empresarial que nos da como resultado esta desgracia para el país.